Bueno, mi nombre es Yarixa Álvarez. Yo le vengo a explicar la destilación. Entonces, para poder explicar el proceso de destilación o el método de destilación, perdón, hay que tener en cuenta algunas definiciones o términos, eh, como por ejemplo la definición de mezclas y la temperatura de ebullición o punto de ebullición, como ustedes le quieran llamar. Entonces, como el profesor ha explicado en clases anteriormente, nos dice que las mezclas están compuestas o conformadas por varios componentes eh, o elementos, no sé cómo ustedes los quieran llamar, pero que no necesariamente o precisamente eh, estas mezclas tienen que tener interacciones químicas. Y pues obviamente si no tienen interacciones químicas, eh, pues el resultado de estas o las propiedades de estas puede ser distinta. Sí, entonces tenemos que el punto de ebullición o la temperatura de ebullición, eh, bueno, ustedes saben que el punto de ebullición es cuando cierta sustancia eh, pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿cierto? Entonces, a este tipo de cambio de estado se le llama evaporización. Bueno, en otras palabras, el punto de ebullición es, es la temperatura o la energía en el cual un líquido hierve. Ustedes saben que cuando se está calentando el agua, eh, y lo dejan ahí hirviendo y hierve. Bueno, el agua alcanza su punto de ebullición, ¿verdad? En el cual se forma una burbuja, una burbujita dentro del líquido. Y pues estas burbujas se transforman en gases. Entonces, para poder explicar el proceso de destilación, perdón, había que tener en cuenta estos dos términos. Entonces, ahora sí puedo explicarles para que puedan entender un poco más la destilación. Ya haber dicho o explicado los términos anteriores, eh, decimos o digo que pues, la destilación es aquel método o proceso o técnica que se utiliza para separar mezclas o purificarlas. Sí, entonces, este método se basa, o esta técnica se basa prácticamente eh, en el punto de ebullición. Sí, entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos dos sustancias, dos sustancias aquí, o sea, una mezcla, eh, em, eh, uno con un punto de ebullición, por ejemplo, de 70 grados y otro punto de ebullición de 100 grados. Al aplicarle calor, aquí como se muestra en la imagen, calor, temperatura a esa mezcla, eh, la sustancia con menor punto de ebullición es la que se va a volatilizar primero. O sea, esa es la sustancia con menor punto de ebullición, va a pasar primero por todo, por todo esto, esta parte de aquí de la condensación, en esta parte de aquí que se llama condensador, y llegará primero aquí al recipiente. Entonces ahí se estará haciendo la separación de mezclas. Entonces, la presión tiene mucho que ver con la temperatura. A mayor presión, el punto de ebullición aumenta.
Sí me hago entender. Entonces, ese digamos que prácticamente se basa en la destilación. Aquí tenemos la destilación simple y la fraccionada, que básicamente se fundamentan en lo mismo. La única diferencia es que la fraccionada tiene una columna de fraccionamiento y se trabaja con puntos de ebullición con poca diferencia. Sí, entonces aquí tenemos la destilación simple. Entonces, para poder esta destilación simple trabaja con puntos de ebullición que tengan un mayor o más de 70 grados. Sí, entonces, para poder explicar esta imagen, supongamos otro ejemplo, que tenemos varias sustancias aquí en este recipiente con puntos de ebullición obviamente diferentes y que estas sustancias son volátiles. Entonces, supongamos que cuando le aplicamos el calor o la temperatura, sus moléculas empiezan a romperse. Entonces, cuando empiezan a romperse, al aplicarle la temperatura, estas moléculas empiezan a separarse. De lo que se conoce como la fase líquida. Y esta se convierte en vapor, que se conoce como presión de vapor. Entonces, la presión de vapor, o sea, no es más que la presión que ejerce la sustancia que se está volatilizando. E igualmente, como expliqué anteriormente, la sustancia con menor punto de ebullición pasará primero por aquí, condensador, y se recolectará aquí en este recipiente. Este cosito de aquí se llama condensador y este es el recolector de la sustancia. Para poder explicar bien un poco más la destilación fraccionada, como dije anteriormente, se trabaja con poca diferencia de ebullición. Por ejemplo, tenemos 10 grados centígrados, 15, 20. La diferencia es menor que en la destilación simple. Se trabaja con diferencias mayores. Entonces, en la destilación fraccionada, como dije anteriormente, es el mismo fundamento, pero la única diferencia es que aquí se coloca una columna de fraccionamiento, que es esta que vemos aquí en la imagen. Esa es la gran diferencia entre la simple y la fraccionada. Bueno, esta columna de fraccionamiento tiene cierta longitud y tiene como unas extensiones que se ven como aquí. Esta columna de fraccionamiento se coloca entre el matraz el recipiente y la cabeza de destilación aquí. Bueno, la columna de fraccionamiento tiene estas como extensiones, como para crear un área, digamos, superficial. Y por aquí pasa obviamente la mezcla. Ya le voy a ir explicando poco a poco cuál es el funcionamiento de esta columna de fraccionamiento. Entonces, yo dije que se colocaba aquí, ¿verdad? Entonces, supongamos que tengamos una mezcla de 3 sustancias X aquí.
que obviamente queremos separar. Entonces, una tiene un punto de ebullición bajo, una tiene un punto de ebullición medio, una tiene un punto de ebullición alto. Entonces, el punto de ebullición más bajo es el que se va a volatilizar primero. Es el que se va a volatilizar primero. Supongamos que la diferencia de ebullición entre cada sustancia no es muy grande, entonces seguramente si utilizamos este tipo de destilación simple, vamos a tener problemas y no nos va a servir. Seguramente no nos va a servir, entonces, porque cuando, o sea, si utilizamos la destilación simple, cuando vayamos a hacer a aplicarle el calor a la mezcla, el punto de ebullición más bajo con el medio se va a mezclar, se va a combinar, entonces no va a ser la separación. Entonces lo que hace este punto de lo que hace esta columna de fraccionamiento es hacer que la temperatura, perdón, la mezcla con menor punto de ebullición pase por aquí sin problema, y la de segundo, la de punto de ebullición medio se quede aquí atrapada en la columna de fraccionamiento, en estas extensiones. Entonces el punto de ebullición menor va a bajar por aquí el condensador y va a ser recolectado aquí. El punto de ebullición medio va a quedar atrapado aquí, entonces después de un tiempo se va a devolver y va a caer otra vez aquí. Entonces otra vez se le vuelve a aplicar más temperatura, e igualmente sucede como expliqué anteriormente, el de menor punto de ebullición, que el medio que quedó, pues va a pasar por aquí, y el de mayor va a quedar aquí atrapado, y lo único que tendría que cambiarse es el recipiente, el recolector. Esa sería la diferencia entre la fraccionada y la simple.